Muy buenas noches. Dios te bendiga grande y poderosamente en esta noche que Dios nos permite poder llegar hasta tu casa. Quien te saluda es el apóstol Alejandro Paravecino del Ministerio MAPRI en este hermoso y maravilloso lunes que Dios nos convoca a través de este medio, sí, el Facebook, que podemos transmitir una noche más de oración, una noche más en la presencia de nuestro Padre Celestial. En este día lunes 5 del mes de diciembre, este primer lunes del mes de diciembre, donde creemos que Dios va a seguir haciendo cosas grandes, cosas poderosas, donde creemos que Dios va a bendecir grande y poderosamente nuestras vidas. Estamos más que contentos de que hemos comenzado este mes y estamos viendo la mano del Señor obrando de una manera especial, de una manera poderosa, en aquellos que confiamos, en aquellos que determinamos buscar su rostro. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que se van conectando allí. Siempre le decimos comparte este video porque queremos ser un canal de bendición para las almas, para las personas que se encuentran solos, que se encuentran solas, que están padeciendo o pasando un momento difícil y que muchas veces están allí en el conflicto de decir no tengo a nadie que me apoye, no tengo a nadie que esté orando con nosotros. Bueno, Dios nos ha puesto el sentir. Dios nos ha puesto el deseo, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Dios pone el sentir como también el hacer. Entonces, hemos entendido, sí, hemos entendido que estamos en este lunes para poder apoyarte, usted que está del otro lado, usted que está solo, usted que se encuentra tal vez allí sin congregar, sin congregación, sin pastor, o usted que está allí tal vez en el hospital, está enfermo y necesita que estemos orando por su vida. Hoy va a ser el día en el cual Dios a desatar algo grande, glorioso, bendito en favor de su vida. Dios siga bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que de distintos lugares se conectan, que de distintos lugares están haciendo allí el aguante, como siempre le decimos, y que juntos oramos. Eso es muy importante, que juntos oramos para que Dios traiga respuestas del cielo. Hemos visto en este tiempo cantidad de hermanos que se sentían solos, que se sentían vacíos, que se sentían sin fuerzas y Dios les salió al encuentro. Y ahí, ¿qué hizo el Señor? Los fortaleció, los levantó, los afirmó y le dijo, yo estoy presente, yo estoy con ustedes, no los he abandonado. Y qué hermoso cuando sentimos la presencia de nuestro Padre Celestial alentándonos y diciéndonos que Él está presente por encima de todo tipo de circunstancia, de adversidad, Él está presente, Él está allí en medio de nosotros. Y eso es lo que nuestro corazón se llena de gozo, nuestro corazón se llena de alegría, nuestro corazón se llena de felicidad, sabiendo de que Dios fortalece al débil, sí, levanta y da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Siento la presencia del Padre. Querido Señor, en esta maravillosa noche, en este día lunes, Señor, 5 del mes de diciembre, suplicamos que tú tengas misericordia de nuestras vidas y que podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros, pero que también en el clamor, en la oración, podamos tener una respuesta celestial, podamos, Señor, recibir y nos salgas tú al encuentro, Dios. Prima mandere prasatara prandala llorete pre. Señor, nos salga tú al encuentro, porque grande es tu misericordia para con tu iglesia, grande es tu misericordia para con tus hijos, grande es tu misericordia con aquellos que invocamos tu nombre y que clamamos, dindará prandere presotolo sharai delante de tu presencia. Esta es la noche donde el Padre yo creo que va a tener respuestas celestiales. Tal vez usted se encuentre allí y diga, la verdad, pastor, yo me siento fortalecido. Bueno, ¿qué te parece si hoy oramos por aquellos que se sienten débiles? Tal vez usted diga, sabe, pastor, yo me siento sano. ¿Qué te parece si hoy oramos para que Dios sane a aquellos que están enfermos? Tal vez usted diga, yo me siento fuerte, apóstol. ¿Qué te parece si en este día oramos por aquellos que se sienten débiles, que se sienten allí en aflicción? Usted dice, yo me siento acompañado por el Señor, pero ¿sabe cuánta gente hoy se siente sola?
hoy se siente abatida, hoy se siente sin fuerza, allí vamos a clamar todos juntos para que Dios se revele a su vida, para que Dios haga cosas grandes, cosas celestiales. Prima mandere pra sotolo sharai terere pretara brandara, indara pra catalo sharai terere pretara brandolo sharai eso. Hoy quiero enseñarte de cómo la oración nos lleva a alcanzar la misericordia de Dios, cómo la decisión del corazón en el momento que oramos, Dios acude a nuestro encuentro por encima de toda debilidad, equivocación, falta, falencia, de todos aquellos errores que tú hayas cometido, o que tal vez dijiste, la verdad que no estoy preparado para hacer aquello, para hacer lo otro, para hacer acá. La verdad que no me siento apto para poder estar en las manos del Señor. Y quiero enseñarte. El Señor me estuvo hablando. Bueno, hoy hicimos un viajecito relámpago ahí. Fuimos y volvimos en el día. Hicimos 700 kilómetros, gracias al Señor. Y pudimos llegar. Pudimos llegar porque entendemos que hay un compromiso, pero también hay una victoria de parte del Señor. La Biblia dice en el libro de Jonás, ¿sí? Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová. ¿Escuchaste bien? Oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dice la Biblia, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. ¿Sabes que él se encontraba en el vientre de un gran pez? La Biblia enseña en el capítulo 1, allí en el versículo 16, que cuando a Jonás lo echaron a las aguas, Dios había preparado un gran pez que lo tragara. Dice que allí él estuvo durante 3 días dentro del vientre de ese gran pez. Y en ese momento de dificultad, este hombre clamó a Dios. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo. Dice, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez que vomitara a Jonás en tierra. Jonás estaba clamando en el vientre de un gran pez durante 3 días estuvo clamando. Dice que él se acordó de Dios. Siento la gloria y la presencia de mi Padre. Jonás tenía que ir a Nínive a proclamar y a pregonar que Dios había establecido un juicio, pero la Sagrada Escritura nos enseña que Jonás estaba huyendo a Tarsis. Dice puntualmente la Biblia que él tomó una nave para huir de la presencia del Señor, para huir del propósito de Dios que había sobre su vida. Es decir, el hombre, por causa de huir en la asignación que Dios le había dado, hizo que se levantara una gran tempestad, hizo que lo echaran a las aguas e hizo que un gran pez lo devorara. Pero el hombre allí, en el gran pez, en el vientre del pez, comenzó a clamar por misericordia. ¿Sabes qué, iglesia de Cristo? Hay momentos en la vida donde nosotros pasamos dificultades, adversidades, y nos sentimos que hay un pez que nos devoró. Nos sentimos que el sepulcro vino a nuestras vidas, la enfermedad, la opresión, la carga, y tal vez estás clamando
clamando para que te saque del gran pez, para que Dios te saque de la aflicción y de la prueba que estás pasando. Pero hay algo que este varón dijo al final de este versículo que a mí me impacta, a mí me pega tremendamente. Realmente dice allí la Sagrada Escritura, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Y dice la Biblia, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. El hombre había hecho pacto con Dios. El hombre había volcado su vida hacia el servicio de Dios. Pero cuando Dios lo mandó allí a Nínive, el hombre huyó de la presencia del Señor. Quiero decirte algo, usted que está del otro lado, porque Dios me estuvo hablando y me estuvo ministrando hace un momento atrás. Y Dios me dijo, ¿cuántas veces yo les he asignado tantas cosas? ¿Cuántas veces yo les he entregado diseños, propósitos? Les he enseñado lo que es hacer mi voluntad, pero ellos se amoldaron y se acomodaron a lo que ellos desean, a lo que ellos anhelan, a lo que ellos quieren, y en cierta manera huyen de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que desean y se están amoldando a la situación. Mas Dios permite a veces la circunstancia, la adversidad, el problema allí en el ministerio, el problema en el hogar, el problema en la economía, el problema en las finanzas, el problema interpersonal, porque Dios te dice, te estoy llamando la atención para que entiendas que hay un lugar por el cual yo te he asignado y hay un lugar que te corresponde solamente a ti. No le corresponde al vecino, no le corresponde a tu hermano, no le corresponde a tu papá, no le corresponde a tu mamá, te corresponde a ti, te dice el Señor. Y tienes que entender que porque te corresponde a ti, hay un lugar. No naciste por casualidad, naciste por una causa específica de parte del Señor. Siento la gloria del Padre que Dios nos está hablando en este día. Yo he escuchado mucha gente y hasta yo mismo he sido uno que he proclamado la palabra que te voy a decir. Estoy esperando el tiempo del Señor. Y ¿sabes qué? Mientras esperábamos el tiempo del Señor no hacíamos nada. Mientras esperábamos el tiempo del Señor, el Señor nos hablaba y nos decía, tenés que estar en aquel lugar, tenés que hacer aquello, tenés que hacerlo. Oh, siento la gloria del Padre, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Pero sabes, el Señor allí en el momento donde parece que los mares, las tempestades, los obstáculos se te levantan, Dios te dice, ¿sabes qué? Hay algo que yo quiero hacer con tu vida. Y Dios te encierra para tratarte. Dios te encierra para que no sea tu fuerza. Dios te encierra para que no sea tu voluntad. Dios te encierra para decirte, ¿sabes qué? Hay un lugar. En ese lugar está asignado todo lo que tú tienes que hacer. En ese lugar está la provisión de lo que tú necesitas. Tal vez estás tomando caminos alternativos. Tal vez estás mirando para atrás, pero papá Dios te dice en este día, prepárate porque el gran pez te va a tener que vomitar, y donde te vamos a vomitar va a ser en tu asignación, va a ser en el lugar donde Dios determinó que tú tienes que estar. Siento la gloria de papá Dios, va a ser en el lugar que tú tienes que estar. Hay personas que dicen, ya se me pasó la vida. Hay otros que dicen, bueno, ya llegué tarde para cumplir el propósito de parte del Señor. Hay otros tantos que dicen, bueno, parece que Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios no se equivoca. Cuando te llama, Dios no se equivoca. Cuando Él te engendra, Dios no se equivoca. Cuando te traiga la vida, Dios no se equivoca. Dios te trae a la vida para establecer un propósito. Y a veces te vuelvo a decir, porque miramos nuestra condición humana, porque miramos nuestras debilidades, siento la gloria del Padre, porque miramos nuestras imposibilidades. No eres tú, es el Señor. No soy yo, es la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando usted se mira y cuando yo me miro, lo primero que decimos, no calificamos. Cuando usted se mira, cuando yo me miro, decimos, tenemos un montón de defectos. Cuando usted se mira, cuando yo me miro, ¿sabe qué?
lo que sucede, prenderé para Catari, Bremamangala, lo pareciera que nunca va a llegar aquello que Dios ha determinado que tiene que ser. Primero está soltada la palabra y por consiguiente el poder de la palabra trae una acción y una determinación en el corazón para que haya una manifestación del poder de Dios. En estos días hablaba con pastores y le decía, Dios te lleva a un mayor nivel de autoridad, Dios te lleva a un mayor nivel de su presencia, y no porque te lo mereces, sino porque hay un pueblo que lo está necesitando, porque hay una ciudad que lo está necesitando, porque hay un barrio que lo está. Reciba esta palabra, ministro del Señor. Dios no te eligió a ti porque te lo mereces, es porque hay un pueblo del Señor que está necesitando, y Dios que te creó con un diseño, Dios te creó con un propósito. Y yo le decía, durante muchos años he sido predicador itinerante, he estado como evangelista, he ayudado en el pastoreo en otras iglesias filiales de la institución a la cual yo pertenezco. Siento la gloria del Padre, y cuando el Señor, después de haber fundado 2 iglesias, allí yo seguí como predicador itinerante, el Señor me dijo, vas a fundar la 3ª iglesia y allí vas a establecer un ministerio, porque yo quiero levantarte en un mayor nivel de autoridad. Y Dios ahí me hablaba de un apostolado. Y sabe, lo sorprendente de todo esto es que Dios me llamaba a cumplir algo. Ni siquiera tenía iglesia todavía, ni siquiera, hermanos queridos, tenía gente que me acompañara. Siento la presencia del Señor, pero ¿sabes qué? Tenía una palabra de Dios, y yo luché durante 6 meses y decía, no, Dios, esto no es para mi vida, yo voy a seguir trabajando como profeta y predicando a las naciones y viajando y subiendo micro y bajando y subiendo un avión y bajando. Señor, no quiero pastorear y menos quiero ser un apóstol. Y luego de haber peleado durante 6 meses, Dios me terminó convenciendo. ¿Por qué? Porque Dios me decía, no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que yo quiero ser. No se trata de tu capacidad, sino se trata de la asignación. Dios te dice por la palabra. Dios sabe que, hermano querido y hermana querida, usted tiene que entender algo muy, pero muy importante. Dios no elige a los que califica, a los que califican. Dios elige lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios llama a las personas y las prepara para aquella asignación que Dios ha determinado. Siento la gloria de mi Padre en este día. Tal vez te encuentras en una prueba y estás reprendiendo demonios. Dios te dice, no reprenda demonios, porque yo permití la prueba para convencerte en el lugar que tú tienes que estar, en el lugar que tú tienes que estar, con la gente que tú tienes que estar, en la asignación. Oh, siento la gloria del Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que te vino la prueba, varón. Por eso es que te vino la lucha, varón. Por eso es que vino y se metió la dificultad. Y te sentiste morir, y te sentiste que la aflicción vino a tu corazón, y sentiste que parecía que Dios se alejó de tu persona, y que comenzaste a ver todas las cosas malas. Mas el Señor hoy te está hablando, varón, y te está diciendo, mujer, te está diciendo, yo permití que el gran pez te trague, porque allí vas a comenzar a clamar y vas a encontrar mi voluntad. Y es lo que le pasó a Jonás. En el momento de la prueba, el hombre clamó. En el momento de la prueba, el hombre clamó al Señor. Y allí dice la Biblia, desde el vientre del pez el Señor escuchó su clamor. Dios le escuchó el clamor del hombre, y el hombre tuvo la actitud de decir, no solamente clamo, sino que voy a rendir una alabanza a Dios. Y no solamente que voy a rendir una alabanza, sino que voy a pagar aquello que yo prometí al Señor, aquello por lo cual yo me comprometí delante de su presencia, a lo cual el Señor me asignó. Siento la gloria, y taraprama manda la lloría soa. ¿Sabes que en la antigüedad quisieron callar a los apóstoles? Quisieron hacerlos callar, y cuando se convocaron los ancianos de los judíos, los religiosos de aquella época, hubo alguien que se levantó y dijo, ¿saben qué? Esto es sencillo.
Si esto no es de Dios, se va a cortar, pero si es de Dios, esto va a seguir adelante. Quiero decirte algo, siento la gloria del Señor. Todo lo que sea de parte del Señor va a perdurar. Todo lo que sea de parte del Señor va a perdurar. De hecho, la Biblia nos enseña que el profeta Balaam quiso maldecir allí al pueblo de Israel. Y el Señor le dijo, no puedo maldecir aquello que yo he determinado, que son benditos, que son bendecidos. Siento la gloria de Papá Dios en este día. El Señor quiere hoy decirte, acepta el desafío por encima de tu capacidad. Acepta el desafío que aunque sean tus enemigos y tengas que ir a proclamar o a pregonar la palabra, tendrás que ir, porque sabes, la Biblia nos enseña algo tremendo. La Biblia nos declara que allí el profeta Jonás no quería ir a pregonar a Nínive, porque fue uno de los archienemigos del pueblo de Israel, porque él sabía que si iba a proclamar, Dios iba a ser tardo para la ira y grande misericordia, mas él en su corazón quería la destrucción de Nínive. Sin embargo, el Señor le dijo, yo voy a tener misericordia de 120 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Tu función va por encima de tus sentimientos. Escucha bien, profeta del Señor, tu función va por encima de los sentimientos. A veces nos movemos por la amistad, a veces nos movemos por nuestros propios deseos, pero qué bueno es cuando te mueves por encima de tu deseo y por encima de las amistades, porque sabes que hay un propósito de parte del Señor. Que Dios lo movió a Moisés, a un pueblo duro de servir, dice la Biblia, y sin embargo el hombre se movió para cumplir una asignación. Siento la gloria del Padre, siento la presencia del Señor en esta noche. Hoy es el día donde Dios tiene misericordia de ti, tiene misericordia de mi vida. ¿Y sabes por qué la tiene? Porque hay un pueblo que está necesitando la palabra que Dios te ha entregado. Hay un pueblo que tiene la necesidad de que seas portavoz y luz en medio de la oscuridad, que seas sal, que te levantes y vayas y pregones en ese lugar, en esa ciudad, en ese territorio. Te tienes que levantar, porque por encima de la circunstancia del gran pez, por encima de la nave, por encima de la tempestad, tienes que entender que Dios te eligió antes de la fundación de este siglo o de esta tierra, antes de que tu papá y tu mamá determinaran detenerte. Dios ya te había elegido, porque hay un plan, porque hay un propósito, porque hay un diseño. No estás por casualidad, no estás, ¿sabes? ¿Sabes cuántas veces tendrás que haber separación? ¿Sabes cuántas veces se apartarán de al lado tuyo personas que no entienden lo que Dios te ha entregado? ¿Sabes cuántas veces hablarás un idioma que las personas no te comprenden? ¿Sabes cuántas veces te levantarás a testificar de un mensaje de fe mientras otros niegan el mensaje de fe? Pero te tienes que mantener firme, porque Dios quiere que usted convenza a la gente con su posición y no con la posición de ellos. Que eso es lo que Dios le decía a Jeremías: conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. ¿Qué le estaba diciendo? Porque no solamente te tienes que convertir, ellos se tienen que convertir a ti, sino que cuando suceda eso, yo, dice el Señor, serás como mi boca, le decía. Serás como mi boca. Siento la presencia del Papá. Mírenlo, Abraham. Abraham, Dios le pidió a su hijo: aquel que tú amas, le dijo. Aquel que tú amas. Estaba Ismael también. Estaba Ismael también, que Dios
Se lo podía haber pedido a Ismael. Sin embargo, le dijo, sabes, yo te estoy pidiendo Isaac, al hijo que tú amas. A ese quiero que me sacrifiques. A ese quiero que me sacrifiques. La Biblia nos enseña que cuando Abraham tuvo esa actitud, Dios le prometió y le dijo, prometo por mí mismo que te voy a bendecir. Y te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tus generaciones. Y voy a bendecir a los hijos de tus hijos. Y a los hijos de tus hijos de tus hijos. Pero siento la presencia del Señor. El Señor me está hablando y me está diciendo, mujer profeta, hay alguien que tiene que traer un cambio generacional. Y el Señor me dice, eres tú. Profeta, el Señor te eligió. Y el Señor te dice, eres tú. Porque hasta ti, de ahí para arriba se vivió una cosa. De ahí para abajo tus generaciones, me dice el Señor, van a vivir otras. Van a vivir. Ya no puedes huir más de la presencia del Señor. Ya no puedes huir más de la asignación. Y no es que es todo difícil. No. Hay propósito del Señor con todo lo que te está pasando. Con todo lo que está sucediendo hay propósito del cielo para con tu vida. Dios está trabajando. Dios está forjando. Imbramando la lloría. Es más, hay gente que no ve lo que tú ves, varón. Hay gente que no sabe lo que tú haces. Y cuando tú les enseñas lo que tienen que hacer, tampoco lo entienden. Y muchas veces hasta quieres dejar de hacer lo que estás haciendo. Pero como es parte de tu naturaleza, no puedes dejar de hacerla, porque es parte del ADN que Dios te ha dado. Cuando te pisotean, te levantas, porque parte de tu ADN es que te vuelves nuevamente a reincorporar y sigues adelante. Porque, ¿sabes? Siento la gloria de Dios. Que en tu victoria, la victoria para otros vendrá. Que en tu descanso, el descanso vendrá para otros. Que tu libertad provocará libertad para... Siento la gloria del Señor. Dios está ministrando muy fuertemente el corazón de personas que dicen, el tiempo ha pasado. Pareciera que nuestra asignación se terminó. Dios te dice, estás equivocado. Es más, cuando estás pasando prueba, te vuelvo a decir, te pones a reprender demonios. Y Dios te dice, no reprendas demonios, porque es una cuestión de decisión. Cuando tú oras, te vas a acercar a la decisión de la eternidad. Porque en la eternidad del cielo están los diseños trazados del Padre para con tu vida. Están trazados, Emmanuel, el propósito de Dios sobre tu vida. Por eso es que se levantaron las tempestades, Emmanuel. Por eso es que la soledad golpeó la puerta de tu casa. Por eso es que cuando oraste sentiste que el cielo se convirtió de bronce. Emmanuel, levántate, porque eres hombre de promesa y de pacto, te dice el Señor. Siento la gloria de Dios. Siento la presencia del Padre presente en medio de nosotros. Siento el Espíritu Santo obrando sobre nuestras vidas. Querido pastor, el Señor me dice que te diga en este día. Estás esperando una respuesta del cielo. Y me dijiste, pastor, en este año yo quiero que Dios me hable. En el mes 12, dice el Señor, te estoy hablando. Te estoy hablando porque estoy rompiendo las limitaciones, dice Dios. Estoy rompiendo las limitaciones. Porque eres distinto, porque eres diferente, porque eres un pastor profético. Estoy, dice el Señor, mostrándote la asignación
y la visión del ministerio que he volcado sobre tus lomos, te dice el Padre, porque dice el Señor, pisarás la tierra y en la tierra que pisares, dice, allí fundarás el diseño trazado de mi espíritu. Este año te hablo, el próximo año te abro una casa, dice Dios, donde en ese lugar comenzará mi obra, dice el Señor, porque soy yo el que te muevo. Esta es la señal. La familia te llamará y entrarás a ese lugar e irrumpirá mi espíritu y será el comienzo del despertar de la asignación que yo te he entregado, varón, te dice el Padre, porque entrarás tú, entrará tu esposa, entrarán tus hijos, te dice el Señor. Y allí será el comenzar de un mover de mi espíritu, donde testificaré de la visión que yo he soltado sobre tus lomos, dice el Señor, sobre tu familia y sobre todos los que van a recibir lo que yo, dice el Señor, te he entregado. Sé que Dios hoy está abriendo la boca, está abriendo la boca de ese gran pez. Está abriendo la boca de ese gran pez. Y el Señor, ¿sabes qué te dice? Volvé a empezar, pero no te quedes. Volvé a empezar, pero no siento la gloria de Dios. Siento la presencia del Padre. Hay personas que dicen, no, ya está, me equivoqué, ya está, no. El Señor te dice, vuelve a empezar. El Señor dice, levántate porque mi propósito está sobre ti. Vuelve a empezar porque más importante, dice el Señor, que los sentimientos es mi propósito. Más importante que las amistades es aquello por lo cual fuiste llamado, te dice Dios. Más importante que las riquezas es aquello en lo cual yo te he enriquecido, dice Dios, que es con un propósito, dice el Señor, que marcó tu corazón, que marcó tus entrañas. El enemigo no quiere que vayas a Nínive. El enemigo no quiere que vayas a Nínive. El enemigo te quiere distraer y llevarte a Tarsis. Por eso, Walter, te dice Dios. Por eso que acontecieron tantas cosas, Walter, te dice el Padre. Por eso que acontecieron tantas cosas que te sacudieron, dice Dios. Pero ese sacudimiento es para que ocupes el lugar de tu asignación. El lugar de tu asignación, te dice Papá Dios. El lugar de tu asignación. El lugar de tu asignación, y estés con la palabra correcta, te dice el Señor, y estés con el pensamiento correcto, te dice el Padre, y estés en el lugar correcto y con la gente correcta. Va por encima de tu carácter, va por encima de tu circunstancia, va por encima de tu pensamiento. Y quiero decirte algo más, va por encima de tu comodidad. Va por encima de mi comodidad, va por encima de tu santidad o de la mía, porque la santificación proviene a través de Cristo. Cuando el Padre te ve a vos, ve a Cristo. Cuando estás cumpliendo el propósito de Dios, ve al Espíritu Santo que te descarga de su gloria y de su presencia y que te fortalece en los momentos críticos y en los momentos de debilidad y que te dice, dale, levántate, porque sabes que los jóvenes flaquean, los muchachos se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. La viuda fue alabada por el Señor porque dio todo lo que tenía. Y lo tremendo de todo esto es que ella no miró lo que puso, ni dijo lo que puso, ni miró cómo se quedó. Pero el Padre la alabó. Quiero decirte algo. Deja de mirar lo que has hecho. Deja de mirar lo que has puesto. Deja de mirar lo que pondrás.
porque Dios dará más. Y Dios te pondrá por encima de toda situación, te dice el Padre, pero tienes que mirarlo a Él, tienes que mirarlo al Señor. Y siento la gloria del Señor. El enemigo quiere que usted y yo no cumplamos la asignación del Señor. El enemigo quiere que usted y yo nos quedemos allí en el mar. El enemigo quiere que nos quedemos allí en Tarsi. El enemigo quiere que usted se quede en las profundidades de las aguas. El enemigo quiere que usted se quede dentro del gran pez. Pero allí el clamor y la oración hizo que el gran pez abriera la boca y lo llevara al lugar de su asignación. La oración de humillación, la oración de reconocimiento, la oración delante de la presencia del Padre te lleva a la asignación de la gloria del Señor. Escúchame bien, Él al final dijo, yo entonaré alabanzas a Dios. Y Él dijo al final, y pagaré mi voto. Él dijo eso al final, pero al principio, ¿qué es lo que dijo? Invoqué al Señor desde el Seol. Él escuchó mi clamor delante de su presencia. Las algas rodearon mi cuello, el abismo y la muerte y el Seol me rodeó. Saben, iglesia querida, hay algo que usted y yo tenemos que entender. Hay personas que claman por la asignación. Primero clama por misericordia, porque la misericordia te lleva a la asignación. La misericordia y el clamor del reconocimiento que no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Sabes qué hace? Abre que el pez abra la boca y él suelte en el lugar de tu propósito, en el lugar de tu diseño, en el lugar de tu asignación, en el lugar que Dios determinó que tiene que ser para tu vida, que tiene que ser para con las almas, que tiene que ser para con la iglesia, que tiene que ser para con aquello que Dios determinó sobre tu vida. Deja de mirar la prueba como en sí y mira el propósito. David no miró a Goliat. David miró el propósito que había tras de Goliat. David no miró cuando Saúl lo quiso enclavar en más de una oportunidad. David sabía que estaba en el palacio y que esto era el principio de lo que Dios iba a hacer con su vida. Siento la gloria. Sacúdete, me dice el Espíritu del Señor, que te diga. Sacúdete, Florencia, te dice el Padre en este día. Florencia, te dice el Padre en este día. El enemigo te quiere desenfocar de tu propósito y te quiere hacer mirar, dice el Señor, lo que vos estás pasando y no lo que Dios quiere hacer sobre tu persona. El Señor te dice, ponete en mis manos a cumplir lo que yo te he asignado y verás cómo tu enemigo huirá. Verás cómo la tempestad se irá y verás cómo el gran pez te vomitará en el propósito del Señor. Por encima de la prueba, por encima de la lucha, el Señor te dice, no te centralices en la prueba, Florencia, no te centralices en la lucha, centralízate en el propósito y vencerás la prueba. Centralízate en el propósito y el gran pez tendrá que vomitarte y te va a vomitar en la asignación y en el propósito. Siento la gloria del Señor. Siento la gloria de Dios. Hay presencia del Señor. Hay presencia. Emilce, Emi, el Señor me habla y me dice que te tire este pasaje bíblico o esta historia bíblica. El Señor me dice, el pueblo de Israel 40 años caminó en el desierto. 40 años para entrar a la tierra prometida y entró la otra generación. El Señor me dice que te diga, déjame que te direccione en el tiempo de tu asignación, porque entonces no rodearás la tierra, te encaminarás al propósito, porque a la brevedad yo mostraré aún sobre aquellos que no creyeron en tu asignación y verás como yo traeré frutos, dice el Señor, porque los que no creyeron aún van a venir a pedir ayuda, dice Dios, porque yo los atraigo, porque en tu boca pongo una palabra de consolación, en tu boca pongo una palabra de restauración, en tu boca pongo una palabra de libertad, en tu boca pongo una palabra, dice el Señor, para esas personas, familias que vienen, dice el Señor, yo pongo una palabra de direccionamiento, y se van a preguntar qué es lo que pasó. Lo que pasó
Emi, es que encontraste el diseño, la asignación y el propósito sobre tu vida. Esta es la señal, dice Dios. Mi presencia comienza a ser vertida en este momento sobre tu vida. Desde la mollera a la planta de los pies, comienzas a ver, dice el Señor, y a palpar mi gloria. Y misterios comenzarás a hablarte, dice Dios. Siento la gloria del Señor en este día. Siento la gloria del Señor en este día. El Señor claramente me dijo en esta noche, mientras estaba buscando en lo secreto, el Señor me dijo, andá y decile, que aunque piensen que porque están pasando una prueba todo se terminó, andá y decile que en la prueba reconozcan que no están haciendo lo que yo les mandé. Andá y decile que yo los voy a llevar a que cumplan todo lo que yo he dicho acerca de eso. Uf, aleluya. Oh, siento la presencia del Señor. Siento la presencia de Dios. Apóstol Ariel, el Señor me habla y me dice que te diga, fuiste probado como Abraham, me dice Dios. Ariel, para ti esta palabra. Apóstol Ariel, el Señor me dice, fuiste probado como Abraham. Fuiste probado como Abraham. Pedí tu Isaac, te dice Dios. No me lo negaste, te dice el Padre. Y en este tiempo, no es que se invirtió de más, no es que se hizo lo incorrecto. Fue probado tu corazón para prepararte para lo que viene, dice Dios. Para prepararte para lo que viene, porque vendrán, dice el Señor, personas de otras tierras, dice el Padre. Y por causa de esas personas que vienen de otras tierras, de otro entorno social, tendrás que abrir una obra ya y será más grande. Porque yo ya te la mostré, dice Dios. Yo ya te mostré, dice el Señor, la obra que tengo. Dice el Señor, lo grande que será. Dice el Señor, vendrán de otras tierras y vendrán a la tierra de ese Isaac, dice el Señor, que entregaste, porque de ahí serás movido, dice el Señor. Por causa de esas personas, dice el Señor, serás movido a esas tierras para abrir aquello, dice el Señor, que yo te he mostrado. Siento la gloria del Señor. Siento la gloria de mi Padre en este día. Padre, bendigo a cada hermano, cada hermana, cada varón, a cada mujer que en este tiempo, Señor, están pasando momentos de dificultad, momentos de prueba y que dicen, parece que todo está mal, parece que el Señor te dice, no está mal, te estoy conduciendo con el pez, porque te estoy tratando para vencerte, para vencerte. Sabes que en estos días el Señor me hablaba sobre Sara. El Señor me hablaba sobre Ana, el Señor me hablaba sobre Raquel, el Señor me hablaba allí sobre Jacob, Dios me hablaba sobre Elizabeth y allí Zacarías, y Dios me decía, Sara no podía tener hijos porque era estéril. Ana no podía tener hijos porque era estéril. Elizabeth no podía tener hijos porque era estéril. Allí Isaac tuvo que orar a Dios por su esposa porque no podía tener hijos. Jacob tuvo que orar porque una de sus esposas tampoco podía tener hijos. ¿Sabes qué quiero decirte algo? En realidad no es que no podían tener hijos, en realidad es que eran vientres proféticos que se tenían que preparar porque en ese vientre cargaban una asignación del cielo. Siento la gloria de Dios. Entonces tenían que estar preparados, ese hombre y esa mujer, para lo que Dios iba a hacer a través de esa próxima generación que sería levantada. Abraham tenía que estar preparado para poder en Isaac Dios soltar la promesa. Isaac tenía que estar preparado porque en Isaac y a través de su esposa iba a seguir la promesa. Y lo tremendo de todo esto es que Jacob tuvo que orar por su esposa y de ahí nació José, el gran gobernador sobre todo Egipto para traer salvación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel podía haber perecido en el desierto de hambre,
Dios utilizó a ese varón de una madre estéril. De una madre estéril. Dios utilizó para que ese hombre cumpliera un propósito. Elizabeth y Zacarías ya eran ancianos y era estéril. Y tuvieron que orar y tuvieron que clamar al Señor para que naciera Juan el Bautista. Porque había un propósito. Tenía que aparejar el camino del Señor. Es decir, varón, mujer, la prueba, la lucha, la dificultad que te toca vivir, los desiertos que a veces pasás, es porque tu vientre se está preparando para lo grande que viene por delante. Para lo grande que viene por delante. Para lo glorioso que Dios va a soltar por delante. Lo hizo en Juan el Bautista a través de Elizabeth y Zacarías. Lo hizo a través de Ana, a través del profeta Samuel. Y así podemos llegar a enumerar que hay personas que pasaron pruebas porque se preparó su vientre profético para esa asignación gloriosa. Tuviste que sembrar familia, tuviste que sembrar seres queridos. Y muchos dijeron, parece injusto, pero lo tuviste que hacer porque será de salvación para miles y de restauración para barrios enteros. Y todo arrancó en un clamor en el medio de la aflicción. Y todo arrancó en un clamor en el medio de la dificultad. Siento la gloria de Dios. Porque hoy restauras a tantas personas porque recibiste restauración. Porque actúas con misericordia porque recibiste el perdón. Porque no buscas condenación hacia las personas porque recibiste el perdón del Padre y estás dispuesto a soltar el perdón 70 veces 7. Y todo arranca en un corazón que entendió en lo secreto y en la dificultad de la adversidad al Dios al cual le estamos sirviendo, que todo lo que cargamos porque hay un propósito del Señor, cargamos porque hay un diseño de parte. Por eso es que solamente tienes que clamar en medio de la dificultad y Dios conducirá ese gran pez a vomitarte en el propósito, a vomitarte en el lugar de tu asignación, a cumplir aquello que Dios ha determinado. No enfatices la lucha, la prueba, la dificultad, el pecado, el error. Resalta y engrandece al Dios que te llamó para cumplir aquello que ha determinado sobre tu vida. Hoy es el día donde Dios te dice, vuelves a empezar, vuelves a arrancar. Hoy es el día donde Dios te dice, te coloco en el lugar de tu asignación y vas a ver la gloria como nunca antes la viste, porque supiste clamar y porque supiste creer en el Dios de todo propósito, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por estar del otro lado. Gracias por ser parte de esta familia maravillosa. Gracias por recibir la palabra. He sido muy ministrado por el Señor con esta palabra. Así que compártala. Bendiga a las personas que se encuentran ahí, que todo se le ha terminado y que piensan que Dios se ha olvidado de ellos. No, por el contrario, Dios los va a levantar para cumplir el propósito que hay sobre sus vidas. Que Dios te bendiga grandemente. El próximo lunes 12, nuevamente nos encontramos, 12 de diciembre del 2022, nuevamente nos encontramos en este lugar a partir de las 22:30 horas para seguir viendo la gloria del Señor. Recuerda, Él te sostiene con vida porque hay propósito del Señor. Recuerda, Él te sigue sosteniendo por encima de toda enfermedad. Qué propósito. Y el Señor me dice, vas a ver la gloria de Dios, la cual nunca la has visto, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para tu vida.